El viernes comenzamos un mensaje que se titulaba ¿No te importa que me hundas? Y hoy quiero predicar la segunda parte de este mensaje porque creo que tiene mucho que enseñarnos. Marcos 4:35 dice: al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. ¡Maestro! ¿No te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Este es un tema precioso que comenzamos a estudiar el viernes y vimos que este relato es esencial porque nos da a entender de que tormentas van a llegar. Pero esta tormenta no era una tormenta cualquiera, era una mega tormenta, porque los discípulos eran pescadores experimentados, pero esta tormenta los llevó a un punto de quiebre. Y yo quisiera repasar, antes de seguir quizás con el tema, repasar los puntos principales que vimos el viernes, para que todos tengamos contexto en el mensaje que quiero entregar hoy, ya que los discípulos sabían cómo enfrentarse a la mar, sabían cómo capear una tormenta, pero llegado el momento de la verdad, tiraron la toalla. Y no encontraron nada mejor que al tirar la toalla, cargarla con el maestro. No sé si conoce a personas así, que cuando tiran la toalla la cargan con uno. Pobrecito nosotros, ¿no? Pero lo intrigante aquí es la forma en que se dirigieron al maestro. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Eso no es como un ayúdame respetuoso, ¿no? Eso es como: what's wrong with you? Are you out of your mind? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? En la pregunta que le hacen al maestro está la enseñanza principal de este mensaje, ya que es la pregunta que ellos hacen a Jesús, la forma en que se la hacen, lo que revela que había una crisis de fe, igual como muchos de nosotros experimentamos. Es ese tipo de pregunta lo que revela un cuestionamiento a la actitud que está teniendo Dios según nosotros, como también a veces pensamos. Es ese tipo de pregunta lo que da una sensación de abandono de parte de Dios y un empoderamiento de nosotros para decir: ¿no te importa lo que me está pasando, Dios? El teólogo Bonhoeffer escribió lo siguiente: la fe no es un refugio contra las tormentas de la vida, sino la certeza de que no estamos solos en ellas. En este pasaje encontramos algo esencial, y es que a Jesús no le preocupa. Mire qué interesante. A Jesús no le preocupa que lleguen tormentas a nuestra vida. ¿A poco, pastor? No estaba preocupado porque había llegado una tormenta a la barca donde estaban los discípulos. Él no estaba preocupado. ¿Pero por qué no le preocupa? Porque Él está en la barca. Y quisiera repasar algunas enseñanzas que vimos antes de entrar al nuevo punto. Y lo primero es que las tormentas, queramos o no, son inevitables. El mar de Galilea era muy conocido por sus tormentas repentinas, ya que estaba encerrado en montañas, y cuando entraba un viento, de repente se armaba tremenda tormenta. Era la forma geográfica que tenía el mar de Galilea que lo hacía un peligro público.
Amada iglesia, déjeme recordarle algo. El mundo en que vivimos es más peligroso que el mar de Galilea. Las tormentas de este mundo que se pueden desatar en cualquier instante pueden ser crisis de salud, pueden ser pérdidas económicas, pueden ser pérdidas familiares, pueden ser conflictos familiares, pueden ser pérdidas espirituales o pruebas espirituales, puede ser el desempleo, puede ser la desilusión con alguien, puede ser problemas migratorios, puede ser ataques de diferente índole, pero de que van a venir tormentas, las van a venir. Por alguna extraña razón, son exactamente en las tormentas donde nosotros más nos acordamos de Dios. Es en las tormentas donde comenzamos a sentirnos con la necesidad de hablar más con Dios. Al igual que los discípulos en la barca, solamente nosotros le hablamos a Jesús cuando ya usamos toda nuestra pericia, todas nuestras fuerzas para tratar de aplacar la tormenta. Y cuando ya no podemos, hacemos lo mismo que los discípulos. ¿No te importa, Dios, lo que me está pasando? ¿Estás ciego? ¿No estás viendo? ¿Te dormiste también? Amada iglesia, es precisamente en las tormentas donde nuestra fe comienza a ser alimentada, ya que es cuando más nos interesa escuchar la voz de Dios. Porque cuando estamos bien, cuando estamos chin chin saltarín, cuando estamos con el pocket full, con el pocket lleno, no necesitamos mucho a Dios. Por eso el escritor y teólogo británico C.S. Lewis escribió: Dios susurra en nuestros placeres. O sea, Dios nos habla poquito en tiempos de bonanza, pero grita en nuestros dolores, o sea, en nuestros tiempos de tormentas. Amada iglesia, escucha esto. Las tormentas en las cuales nosotros entramos, sea cualquiera que sea, no es ausencia de Dios, sino una oportunidad para ver qué es lo que Dios va a hacer cuando intervenga. Lo voy a repetir, las tormentas no son señales de la ausencia de Dios, sino es una espera para ver en qué momento Dios va a intervenir y va a mostrar quién es Él. Dicho de otra forma, el estar pasando por una tormenta no significa que Dios no está presente, se ha ausentado o mucho menos que se quedó dormido, sino que la expectativa debe ser la siguiente: ¿en qué momento Dios va a intervenir? ¿En qué momento Dios va a mostrar su autoridad? ¿En qué momento Dios va a mostrar que Él siempre tuvo y sigue teniendo el control? Otro punto que vimos es que Jesús está presente aunque parezca dormido. Queridos hermanos, queridas hermanas, hay algo que debemos entender muy bien, y es que el hecho de que Jesús durmiera en la barca durante la peor tormenta que habían experimentado estos pescadores muy experimentados en la mar, no significa que Jesús fuera indiferente. No era un acto de indiferencia que Jesús estuviera durmiendo. Al contrario, era una prueba de que Jesús vive confiado. Somos nosotros los que vivimos preocupados. ¿Y por qué vive confiado Jesús? Porque Él sabe quién es. ¿Por qué vive confiado Jesús? Porque Él prueba que Él es quien dice que es. Él es Emmanuel. Él es Dios con nosotros mismos. Me encanta cómo lo pone el teólogo Tozer cuando dice: el problema es que no entendemos que Dios nunca está en apuros, nunca se sorprende y nunca llega tarde. A veces en nuestras pruebas, en nuestras tormentas, en nuestros problemas, sentimos que Dios se durmió o parece que se fue a dar una vuelta a la esquina y a propósito nos dejó solos. Pero recuerda siempre lo siguiente, amada iglesia: el silencio de Dios
en medio de nuestros problemas, de nuestras pruebas, no es que Él esté ausente. El silencio de Dios en tu proceso no es porque Él se ha olvidado de ti. El silencio de Dios en tu pérdida no ha sido porque Él decidió alejarse de ti. El silencio de Dios en tu desamor no significa que Él no estaba allí. El silencio de Dios durante el desempleo no significa que Él no esté viendo lo que está sucediendo. El silencio de Dios durante la enfermedad no significa que Él no está escuchando nuestros clamores. El silencio de Dios durante cualquier crisis no significa que Jesús no está en la barca. ¿Por qué? Porque a Dios no lo apura nada ni nadie. A Dios no lo atrasa nada tampoco. A Dios nada lo toma por sorpresa. Él es soberano. Pero fíjese en algo. Sí hay algo que lo sorprende a Dios. Y es nuestra fe. Que precisamente lo que les criticó a los discípulos. Ustedes tan poca fe tienen. No les sorprendió la tormenta, Él dormía, pero sí les sorprendió la actitud de sus discípulos. Ahora, ¿cuánto se sorprende Dios por nuestra fe? Fíjese que cuando Jesús vio la fe que tenía el centurión romano, cuando le fue a pedir que sanara a su siervo, Jesús quedó impresionado, porque el centurión le dijo: no es necesario que vaya a mi casa, solo da la orden. Y eso sí que lo impresiona a Jesús, no las tormentas, es la fe. Por eso en Mateo 8:10 Jesús le dijo, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. También Jesús se sorprende por la fe y la humildad que mostró la mujer sidofenicia o sirofenicia, según la traducción. ¿Por qué? Porque Jesús le estaba mostrando indiferencia. Le estaba diciendo: yo vine a atender a la casa de Israel. Y le hizo un comentario despectivo incluso, pero ella respondió de esta manera: Señor, aún los perrillos comen de la mesa, de lo que cae de la mesa de sus amos. Y eso sí que impresionó a Jesús, es la forma en que habla una persona en medio de la tormenta. Por eso en Marcos 7:29 Jesús le dice: por haber hablado así, por haber respondido así, vete tranquila. El demonio ya ha salido de tu hija. Amada iglesia, escucha esto. Esto es lo principal del mensaje de hoy y todavía no he llegado a lo nuevo. Lo que realmente sorprende a Dios es la forma en que hablamos en medio de la tormenta. Lo que realmente sorprende a Dios y le llama, cautiva su atención, es la forma en que respondemos durante nuestro problema, durante nuestro proceso, durante nuestras tormentas. Lo que realmente asombra y sorprende a Dios es la forma en que nos comportamos y actuamos durante las tormentas que enfrentamos. Esa fue la gran diferencia entre sus discípulos y el centurión romano y la mujer sidofenicia. Los discípulos tenían la experiencia de acompañar a Jesús. Qué preciosa oportunidad poder andar con Jesús. Pero no tenían la fe que tenía el centurión romano sin haber andado con Jesús. Los discípulos tenían la experiencia de acompañar a Jesús 24/7, pero no tenían la fe que tenía la mujer sidofenicia sin haber andado 24/7 con Jesús. ¿A cuál de ellos se parece más nuestra fe? Cuando pasamos por problemas, cuando pasamos por tormentas, por enfermedades, por desempleo, por escasez, por problemas familiares, por desamores, ¿reaccionamos como los discípulos? ¿No te importa lo que está pasando? ¿O reaccionamos como el centurión diciendo: solamente estoy esperando que usted diga la palabra, pronuncie la palabra? ¿O reaccionamos como la mujer sidofenicia, humillándonos más y más delante de Él?
John Piper, el teólogo, escribió: Dios no siempre calma la tormenta. Pero escucha, amada iglesia, pero siempre calma a sus hijos en la tormenta. Y el punto que quiero compartir hoy, que es nuevo, es que hay tormentas que nosotros provocamos. Debemos recordar y reconocer algo muy importante. Y es que en este caso los discípulos andaban con Jesús cuando se desató la tormenta. Es decir, los discípulos andaban chambeando, trabajando con Jesús en los negocios del reino cuando se les presentó esta tormenta. Pero, ¿qué hay de las tormentas en las cuales nosotros mismos nos metemos y no andamos precisamente con Jesús? Muchas veces nosotros somos muy buenos para autocompadecernos. Somos muy buenos para clamar por misericordia. Y no hay nada de malo con clamar por misericordia. Lo que sí es una tragedia es que no nos demos cuenta de que muchas veces somos nosotros mismos los que constantemente provocamos nuestras tormentas, nuestros problemas, nuestros conflictos, nuestras desilusiones, nuestros dolores, nuestros desempleos. Alguno dirá: ay, pero pastor, Dios siempre quiere librarnos. Ay, pastor, Dios siempre quiere ayudarnos. Ay, pastor, Dios siempre va a ser mi socorro y Él siempre va a ser mi salvador. Y todo eso es correcto, amén, amén y amén. Pero no podemos olvidar algo. Y es que Dios siempre tiene una expectativa de vida para nosotros. Dios siempre tiene una expectativa de comportamiento y obediencia para sus hijos. Al igual que los padres tienen una expectativa de comportamiento con sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Corintios 14:20 dice: hermanos, no sean niños en su forma de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su forma de pensar. Amada iglesia, el deseo de Dios es que maduremos. El deseo de Dios es que crezcamos espiritualmente. Esa es la razón por la cual venimos a la iglesia, para ir madurando espiritualmente y no ser como niños. Y en la medida que vamos madurando espiritualmente, dejaremos de tener tormentas provocadas por nosotros mismos. Voy a repetirlo. En la medida que vayamos madurando, deberían presentarse menos tormentas, ya que nosotros vamos a dejar de provocar los problemas que antes provocábamos. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el problema? El problema es que es muy difícil reconocer nuestros patrones erróneos de comportamiento. ¿Cuál es el problema? Es que es muy difícil reconocer cuando nuestras tormentas son provocadas por nuestro carácter. Nos cuesta reconocer cuando las tormentas son provocadas por la forma de hablar o la forma de contestar. Nos cuesta reconocer cuando nuestras tormentas, nuestros problemas, nuestros achaques son provocados por la forma de mirar y codiciar al sexo opuesto. Nos cuesta reconocer que nuestras tormentas muchas veces son provocadas por el amor al dinero que tenemos. Nos cuesta reconocer que nuestras tormentas muchas veces son provocadas porque somos chismosos, porque somos implacables, porque nos dicen una y otra vez: no hables así, no digas esto, no andes hablando detrás del hermano, no hables mal de tu papá, no hables mal de tu hermano, de tu esposo, de tu esposa, del pastor, de los líderes. Y nosotros seguimos provocando tormentas y a veces tornados. ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer que a veces nuestras propias tormentas son provocadas por nuestra falta de consagración a lo que precisamente decimos creer en Dios, en Jesús?
en su Espíritu Santo. Si hay alguien a quien debemos admirar, es al ladrón que estaba al lado de Jesús. Este ladrón hizo algo muy significativo a pesar de que estaba pasando su última tormenta, la más grande de su vida. Crucifixión al lado de Jesús, clavos, dolor intenso en su cuerpo, asfixiándose, la peor tormenta. Pero ¿qué hizo ese ladrón? Abrió el favor de Dios, porque su forma de responder y su forma de hablar cambió en el último minuto. El ladrón reconoció que su tormenta era justa. El ladrón reconoció que merecía esa tormenta, porque nosotros nunca merecemos los problemas y tormentas que nos caen, ¿no? Nosotros somos santas palomas. El ladrón reconoció que el único culpable por estar crucificado y sufriendo intensamente era él. Es más, el ladrón reconoció que merecía la muerte. Pero fíjese cómo lo dijo, Lucas 23:39. Uno de los malhechores, criminales, ladrones, que estaban allí colgados, lo insultaba y le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro le reprendió y le dijo: ni siquiera ahora que sufres la misma condena, ¿temes a Dios? Lo que nosotros ahora padecemos es justo, porque estamos recibiendo lo que merecían nuestros hechos. Pero este no cometió ningún crimen. Y a Jesús le dijo: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es un ejemplo muy claro de que una gran tormenta provocada por uno mismo, si uno se llega a dar cuenta, tiene que tomar dos opciones: o insulto a Dios como lo hizo uno. ¿Acaso no te importa lo que me está pasando? Hay formas de insultar nice, y hay formas de insultar muy malas, como lo hizo este ladrón, pero al cabo es un insulto también. ¿No te importa? ¿No me ves? Pero el otro ladrón, que estaba muriendo, decidió utilizar el tiempo que le quedaba para hablar y responderle a Dios de una manera humilde y de una manera en la cual reconocía que era merecedor del castigo. Verso 41 dice: lo que nosotros ahora padecemos es justo, porque estamos recibiendo lo que merecían nuestros hechos. ¿Cuántas de nuestras tormentas son provocadas por nosotros mismos? ¿Se recuerda lo que Jesús le dijo a la mujer sirofenicia? Marcos 7:29: por haber hablado, por haber respondido así, vete tranquila. Él como que la insultó y ella se humilló más. Pero vete tranquila. Y se le concedió lo que pedía. Amada iglesia, por favor escucha esto. Nosotros deberíamos llorar. Nosotros deberíamos caer rostro al suelo. Porque a Jesús, al fin y al cabo, no le importa mucho si la tormenta es provocada o no. A Jesús lo único que le importa es nuestra forma de hablar y nuestra forma de responder. Amados hermanos, amadas hermanas, pregunto: ¿sabemos reconocer cuando estamos recibiendo lo que merecemos? ¿Sabemos reconocer cuando la tormenta que estamos atravesando la hemos provocado nosotros mismos? ¿O nuestra actitud siempre es: soy víctima, víctima, víctima? Amada iglesia de Cristo, una realidad terrible es que nuestra falta de madurez espiritual
puede tenernos amarrado a tormentas interminables porque nunca decidimos ponernos a hablar y a responder de la forma que Él está esperando para intervenir. Y peor aún, nosotros pensamos que esa es la vida que nos tocó. Ay, esta es la vida que me tocó vivir a mí, de dolor y de dolor. Nos preguntan, hermano, ¿por qué usted tiene tantos problemas de este tipo? Y nosotros en completa ignorancia contestamos, solo Dios sabe por qué me pasan las cosas. Cuando la verdad es que nosotros sabemos muy bien por qué nos pasan algunas cosas. Nosotros deberíamos estar claritos, igual que el ladrón, por qué estamos crucificados. Amada iglesia, Dios quiere que dejemos de crear nuestras propias tormentas. Pero también Dios quiere que dejemos de echarle la culpa a Él. Y Dios quiere que aprendamos a hablar y a responder de la forma correcta cuando estamos en el ojo del huracán. Porque Él siempre está escuchando. Muchos de nosotros pasamos por tormentas económicas sin tomar la responsabilidad de ellas. Muchos de nosotros pasamos por tormentas emocionales haciéndonos los tontitos. No sé por qué me pasó esto. Muchos de nosotros pasamos por tormentas familiares y no queremos tomar responsabilidad por lo que está pasando. Queremos que Dios nos libre, queremos que Él intervenga y Él puede hacerlo. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es que si no cambia nuestro patrón de comportamiento, todo va a seguir repitiéndose. Porque no hay madurez, tormentas. Cuando no hay conocimiento, tormentas. Cuando no hay crecimiento, más tormentas. Cuando no hay dominio propio, tormentas. Cuando no hay decisiones responsables, tormentas. Cuando no hay decisiones que agraden a Dios, tormentas. Cuando no hay oración antes de hacer las cosas, tormentas. Cuando no hay consagración a buscar las cosas de arriba, tormentas. Cuando no hay consagración para dedicarse a las cosas del reino, tormentas. Cuando no hay consagración para buscar la justicia de Dios y esperar que todo lo demás llegue por añadidura, tormenta. Muchos y muchas dicen, ay, Dios mío, ¿por qué sufro tanto con este hombre? ¿Por qué, Señor, me diste esta mujer? ¿Cómo que por qué? ¿Acaso Dios te obligó a casarte con ella? ¿Acaso ese matrimonio fue arreglado por Dios y el Espíritu Santo y no tuviste nada que ver? ¿Le preguntaste en un momento a Dios por el asunto? ¿Será este señor medio feíto, pero será o no? Nosotros los hombres, ¿será ella o será una Jezabel encubierta? Y peor, muchos de nosotros conociendo el Evangelio nos casamos en yugo desigual. Y no nos importa. Y después andamos llorando con los aguaceros de las tormentas. Pero nosotros ya habíamos escuchado a 2 Corintios 6:14 que dice, no se unan con los incrédulos en un yugo desigual. Pues ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? Ay, pero es que era tan lindo. Yo lo convierto después, pastor. ¿Por qué me tocó sufrir tanto, pastor? ¿Por qué? Nosotros sabemos nuestros pecados ocultos. Y la palabra dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Tendrá tormentas todo el tiempo. Pero el que los confiesa y se aparta, se le aclara el cielo. Sale el sol y comienza a vivir una vida tranquila, una vida en paz. Amada iglesia de Cristo,
Muchas veces somos nosotros mismos los que movemos el bote para que se hunda. Muchas veces somos nosotros mismos los que meneamos la barca para que se dé vuelta, pero nos hacemos la víctima. Y lo más raro es que al naufragar, gritamos y gritamos por ayuda, como si la tormenta no hubiera sido provocada por nosotros mismos. Nosotros somos náufragos por voluntad propia muchas veces. Imagínense. Nuestro propio carácter puede ser nuestra tormenta. Nuestra propia lujuria puede ser nuestra tormenta. Nuestras propias mentiras pueden ser nuestras tormentas. Nuestra propia avaricia puede ser esa tormenta constante que tenemos 24/7. Nuestra propia indiferencia a las cosas de Dios puede ser nuestra tormenta. Nuestra propia boca puede ser nuestra tormenta. Nuestros propios deseos humanos pueden ser nuestra propia y constante tormenta. Ahora, ¿qué dice su palabra? Mateo 5:30. Si alguien quiere terminar con las tormentas radicalmente, si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Yo no quiero que nadie comience a mutilarse. La pregunta es aquí, ¿cómo podemos evitar nuestras propias tormentas? Y la respuesta la encontramos en su palabra, porque Él siempre nos da respuestas. Salmo 19:14 dice, que mis palabras y mis más íntimos pensamientos sean agradables delante de mi esposa. Perdón. Que mis palabras y mis más íntimos pensamientos sean agradables a ti. Señor, roca mía y redentor mío. Salmo 104:34 dice, espero que mis pensamientos alegren al Señor, porque yo soy feliz con Él. Y Hebreos 12:14 dice, Iglesia Creekside, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, que significa apartada de lo malo. Porque los que no son santos, o sea, los que no se apartan de lo que a Dios le desagrada, no verán al Señor. ¿Habrá alguien aquí que hoy puede reconocer que quizás la tormenta que está pasando no es porque el mar se levantó por sí solo, sino porque nosotros mismos la estamos provocando? Póngase de pie, por favor.